En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Le contestó: voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve y va, al otro: ven y viene, a mi criado: haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Hoy celebramos la fiesta de un gran santo español, San Francisco Javier, patrono de las misiones, compañero en la fundación de los jesuitas, compañero de San Ignacio. Un misionero que dio su vida por llevar el Evangelio, en este caso realmente, literalmente, hasta los confines del mundo. Llegó a Japón, evangelizó, por supuesto, India, Goa, es decir, también Sri Lanka, después posiblemente hasta Vietnam, Filipinas sin duda, y Japón, intentando entrar en China, mirando las costas de China, fue cuando murió. Es algo que todos deberíamos leer, las cartas que escribe San Francisco Javier a San Ignacio de Loyola mientras que está por esos mundos predicando. Y además no era fácil, los viajes eran agotadores, muchos morían en ellos. Viajes en barcos pequeños, afrontando las grandes tormentas del Pacífico, por ejemplo. Luego los riesgos de los sitios a donde iba, riesgos de todo tipo, porque no siempre evangelizar era una cuestión sencilla, no era bien recibido. Riesgos también debido al clima de los lugares que son húmedos, a los mosquitos, las enfermedades, las persecuciones. Todo esto lo afrontaba porque tenía una pasión. Y realmente ahí se tiene que hablar de una pasión. Su pasión era evangelizar. Su pasión era que nadie fuera al infierno. Tenía muy claro que fuera de la Iglesia no había salvación, en el sentido en que queramos entenderlo actualmente. Es decir, Dios dará la salvación a quien Él quiera, que haya sido fiel a su conciencia, por supuesto, pero fuera de la Iglesia, si se llega a esa salvación de ser fiel a su conciencia permanentemente, etcétera, etcétera, fuera de la Iglesia, si se llega, encontrará alguno. Pero fuera de la Iglesia, nosotros lo sabemos, fuera de la Iglesia no logra seguir el camino del bien, a pesar de que tenemos los sacramentos, por ejemplo el de la penitencia, el de la Eucaristía. ¿Cuánto nos cuesta seguir el camino del bien? Y luego, sin Jesucristo, ¿cómo vamos a ser felices en la tierra? Es decir, ¿cómo vamos a vivir en el amor y por el amor, que es lo que nos da la paz y la felicidad? San Francisco Javier tenía esto muy claro, era una obsesión. Amaba a la gente que no conocía, quería llevarles a Cristo para que fueran felices en la tierra, para que vivieran sin odio, sin rencor, sin venganza, y también para que al final de sus días pudieran llegar al cielo. Repito, hay que leer las cartas de San Francisco Javier a San Ignacio para darse cuenta de la pasión que embargaba a este hombre y, por supuesto, al gran fundador de los jesuitas. Ahora tenemos que preguntarnos: ¿qué queda de todo esto? Hoy está de moda un concepto que me parece diabólico. No puedo encontrar otra palabra. El concepto de la fidelidad creativa. Por lo menos el concepto tal y como se está aplicando, ¿verdad? Porque en sí mismo el concepto quizá no sea malvado. Pero tal y como se está aplicando, me parece diabólico. Consiste en decir: mi fundador, porque se está aplicando sobre todo a los fundadores de las congregaciones y órdenes religiosas, aunque creo que también se está aplicando a Jesucristo. Mi fundador hizo esto, mi fundador enseñó esto, pero yo tengo que ser fiel de una manera creativa. Y esa fidelidad creativa lleva a decir y a hacer lo contrario que dijo e hizo el fundador. Es decir, como no se reniega abiertamente de nada,
no se dice abiertamente San Francisco de Asís estaba equivocado, San Ignacio de Loyola era un anticuado, o Jesucristo, sus enseñanzas no nos valen y tenemos que hacer otra religión distinta. Es como no se dice esto abiertamente, ¿qué es lo que tendrían que decir? Que tendrían que ser hombres y decir lo que de verdad piensan. Pero como no se dice esto abiertamente, se habla de fidelidad creativa, para decir exactamente lo mismo, pero sin decirlo abiertamente. Tenemos que ser fieles a Jesucristo, tenemos que ser fieles a San Francisco de Asís, tenemos que ser fieles a San Ignacio de Loyola, a Santa Teresa de Jesús, a estos gigantes espirituales, que son los que además han fundado las familias religiosas a las que pertenecemos o la iglesia a la que pertenecemos. Han fundado esas familias religiosas y vivimos de ellas y vivimos de ellos. Vivimos de ellas porque hemos sido formados en ellas, alimentados en ellas y aún seguimos viviendo de las rentas de los que nos precedieron, que esos sí fueron fieles creativamente. Claro que hay que tener una fidelidad creativa en el sentido de que pues habrá cosas que tendremos que poner al día, porque vivieron en el siglo XIII o vivieron en el siglo XVI o vivieron hace 2000 años. Pero la fidelidad creativa no puede ser una traición, que es exactamente como muchos la están aplicando. Ser fieles a Jesucristo es ser fieles a Jesucristo. Tendremos que predicar el mismo mensaje hoy, de otra manera, para que lo entiendan los hombres de hoy, pero no otro mensaje. Tendremos que vivir hoy de una manera que sea del tiempo de hoy, pero no de una manera contraria y traidora a aquella manera. Y del mismo modo que decimos esto de Jesucristo, lo decimos de los fundadores. Cuando San Francisco Javier estaba dando la vida y poniendo en peligro su vida, bueno, pues lo hacía por amor al Señor y porque creía en la vida eterna y en que los que morían sin bautizar no iban a la vida eterna. Es decir, iban a la vida eterna, pero no iban al cielo. Y repito, esto habrá que entenderlo hoy diciendo, bueno, quizá la perspectiva de San Francisco Javier no era del todo exacta, porque hay que entender que el que es fiel a su conciencia, de acuerdo, pero eso no tiene que cegar nuestros ojos y quitar el ardor de nuestro corazón para impedirnos llevar con todo el fuego posible la misión para que cuantos más mejor conozcan a Jesucristo, lo amen, se salven en esta tierra y se salven con la misericordia de Dios algún día en el cielo. ¿Qué dirán estos grandes santos de aquellos que están hoy teóricamente siguiendo sus pasos? ¿Qué dirán desde el cielo? El problema es que posiblemente aquellos que tendrían que avergonzarse ya no creen ni siquiera en el cielo. Pidámosle al Señor misericordia. Misericordia por nuestros pecados personales. Misericordia porque no somos fieles a lo que tendríamos que ser. Pidamos misericordia, pero no nos engañemos con una interpretación torcida, traidora de la fidelidad para hacer lo contrario de lo que tendríamos que hacer y enseñar lo contrario de lo que tendríamos que enseñar. Que así sea.